Bueno, Shabbat Shalom, mis amados hermanos. Nuevamente estamos por acá. El Eterno nuevamente nos regala un día más de reposo. El Eterno es maravilloso, hermanos. Él cada día nos regala un día más de vida. Muchas personas cierran los ojos y no los vuelven a abrir, hermanos, cuando descansan. Pero por la misericordia del Todopoderoso, nosotros, nuestros hijos, nuestras familias, todavía tienen vida, hermanos. Y es un motivo más que suficiente para ser muy agradecidos con el Todopoderoso. Bueno, mis amados, como siempre, le quiero enviar un saludo muy especial a todos los hermanos que se conectan para escuchar esta enseñanza, a los amigos también que cada vez somos más, cada vez están más conectados con nosotros, allá en Colombia, también en Ecuador, en Panamá, en Santo Domingo. También ya tenemos hermanos que nos escriben desde Santo Domingo, de República Dominicana. También hermanos, a todos los hermanos acá en los Estados Unidos, acá en Miami, en la ciudad de Homestead. Un saludo muy especial a nuestros hermanos en la ciudad de Homestead. Se está reuniendo ya un grupo de 9, 10 personas, hermanos, en la casa de nuestro hermano Carlos, allá en Homestead. El Eterno quiera que se abra en ese lugar una buena obra. Ya estos hermanos son hermanos que llevan una trayectoria en el camino, tienen ya su inversión en agua, tienen su Brit Milá. Acá en Miami, pues también a los hermanos que se conectan, que sé que varios hermanos me escriben por el correo que viven acá en Miami. Bueno, el Eterno permita que en Miami pronto pues, tengamos un lugar, hermanos, donde nos podamos reunir también. A nuestros hermanos en Fort Myers, a nuestros hermanos también en la ciudad de Naples, a nuestros hermanos en Houston, en Texas, a nuestros hermanos en New Jersey, en Nueva York. Bueno, hermanos, a todos los hermanos, a nuestros hermanos en Europa que ya están conectados hace unas horas, celebrando su Shabbat. Un abrazo muy especial. Que nuestro amado Yahweh les bendiga a todos grandemente, hermanos. Bueno, hermanos, y después de los saludos, vamos a ir con el tema para esta hora. El Eterno ha permitido, hermanos, que en esta hora estudiemos el tema la vid verdadera. Vamos a ver de qué nos quería hablar nuestro amado Mesías cuando él se compara con la vid. Vamos a ir a estar escudriñando en las escrituras. Para este estudio vamos a estar leyendo el libro de Juan, el capítulo 15. Pero antes vamos a comprender qué es una vid, de qué está compuesta una vid, para que podamos entender lo que el Mesías les enseñó hace 2000 años a sus talmidín y lo que hoy nosotros tenemos que tomar en práctica en nuestro tiempo final que nos está permitiendo vivir. Como siempre, hermanos, los textos del estudio van a aparecer en la pantalla y bueno, y toda la información que presentemos del tema. Vamos entonces sin más preámbulos, hermanos, a comenzar en este día de reposo con el tema, la vid verdadera. Regálenme un segundo. Y entonces comencemos, hermanos, con el tema. Aunque me gustaría que hiciéramos una corta oración antes de comenzar con el tema, para que sea el Ruach de nuestro amado Elohim el que nos enseñe, el que nos edifique, el que nos encamine por su bendita palabra y nos dé la enseñanza que el Mesías quiere que tengamos, hermanos, con respecto a este tema de la vid verdadera. Oremos, hermanos, allá donde usted se encuentre, hermano, hermana, incline su rostro, levante sus manos y diga conmigo, Barú atá, Yahweh Eloheinu, o Melech haolao. Bendito eres, Padre Santo, Rey del universo, amado Elohim, sublime y poderoso. Te engrandecemos, te adoramos, te glorificamos. Estamos aquí en tu precioso día, en tu día Kadosh, en este maravilloso día de reposo que tú nos regalas, para aprender de tu bendita palabra. Yo te quiero pedir, como siempre, Padre Santo, que seas tú en mis pensamientos, que seas tú dirigiendo mi mente, que seas tú poniendo las palabras correctas y adecuadas, para que sean tus palabras y no las mías las que edifiquen a tu pueblo. Permite que todos aprendamos de tu palabra por medio de tu Ruach. Bendice nuestros corazones conforme a tu misericordia. Y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro gran Rey y Adón y Yeshua, tu maravilloso Hijo. Amén y amén.
Entonces vamos a ir, mis amados, al libro de Johanán, al que conocemos nosotros como Juan, para los amigos que nos escuchan, al capítulo 15. Y vamos a estar entonces leyendo la palabra de qué fue lo que el Mesías les habló y nos cuenta Johanán. Dice el verso 1 de la siguiente manera. Esas son palabras del Mesías, de nuestro amado Yeshua. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Vamos a dejar aquí un momento este verso, hermanos, para poder entender qué fue lo que el Mesías nos va a hablar, nos va a enseñar. Primero que todo, hermanos, tenemos que entender qué es una vid. ¿Qué es una vid? Para poder saber de qué es que nos está hablando el Mesías y por qué él se compara pues con una vid. Entonces, hermanos, una vid es un arbusto. Dice que es un arbusto de tronco leñoso. Dice que es un arbusto que lleva muchas ramas, que a diferencia de los árboles, este arbusto en especial, de su mismo tallo, de su misma raíz, desprende muchas ramas. Tiene la posibilidad de que de su mismo tallo, de su misma raíz, se produzcan muchas ramas. Es que interesante, ¿no, hermanos? ¿Qué más nos dice? Dice que da un fruto, y el fruto de este matorral o de este arbusto, el fruto de este arbusto, hermanos, es la uva. Pues este arbusto produce uvas. Vamos a ver cómo está dividido este arbusto. Vamos a ver la vid cómo está dividida. Está dividida en partes. Ahí les va a aparecer en la pantalla, hermanos, la imagen con las partes. Entonces, ¿cuáles son las partes de la vid o de este arbusto de la uva? Dice que primero tiene un tronco, que es el tallo. Eso es lo primero que tiene, ¿no? Su tronco, que echa raíces, se arraiga, y del tronco, pues, es el mismo tallo, ¿no? De ahí es que empieza a surgir absolutamente todo. Después del tronco empiezan a aparecer las ramas o los brazos. O sea que ese tronco de ese arbusto tiene muchos brazos. Y esos brazos tienen la cualidad que entre ellos mismos se juntan y se convierten en un solo arbusto. O sea, todos los bracitos de este arbusto, al crecer, entonces se van uniendo los unos con los otros. Y esas ramas producen fruto. También tiene fruto. Este árbol de la vid produce el fruto de la uva, que es lo que nosotros conocemos. ¿Qué más tiene? ¿Qué otras partes tiene la vid? Tiene hojas, tiene sarmientos y tiene zarcillos, que son todas las hojitas que nosotros ya conocemos. Entonces, es importante que tengamos claro, hermanos, ¿qué es una vid? Entonces ya sabemos que una vid es un arbusto, no es un árbol, no es un arbusto, que a diferencia de los árboles del mismo arbusto, del mismo tallo que tiene este arbusto, pueden salir muchas ramas, y de esas ramas otras ramas, y se entrelazan, o sea, se convierten en una sola, con el arbusto. Y las ramas producen fruto, que el fruto es la uva. Entonces, ahora sí, teniendo claro qué es una vid, vamos a ver por qué el Mesías dice que Él es la vid verdadera y que el Padre de Él, o sea, nuestro Padre Celestial, es el labrador. Primer verso de Johanán capítulo 15, y muy interesante este verso, hermanos, porque si Él nos está diciendo que Él es la vid verdadera, o sea, ese arbusto verdadero, significa que hay otros arbustos que son falsos, que quizás son injertos, que quieren dar uvas, pero no son los verdaderos. El verdadero es Él. La verdadera vid es nuestro amado Mesías. Y el que poda ese arbusto
es nuestro Padre Celestial, según lo que nos dice aquí nuestro Mesías en el primer verso. O sea que hay otros arbustos que son clonados, pero no son el verdadero. El verdadero es única y exclusivamente nuestro amado Yeshua. ¿Amén? Bueno, allá donde ustedes estén, digan amén. Verso 2. Toda rama que es parte de mí y fracasa en llevar fruto, Él la corta. ¿Quién la corta? Nuestro Padre Celestial. O sea que toda rama que está en el arbusto, que es Él, que está añadida a Él, y empieza a crecer y no da fruto, dice que nuestro Padre Celestial la corta. Qué tremendo eso, hermanos. Y toda rama que sí lleve fruto, Él la poda para que produzca más fruto. O sea que Él siendo la vid, Él siendo ese verdadero arbusto, nos está diciendo que ese arbusto, cuando esas ramas están ahí, tienen que dar un fruto. Y dice que si el Padre ve que esas ramas que están ahí con Él no producen fruto, entonces dice que el Padre las corta el Padre, las quita, las poda y las corta. Y esos frutos de los que está hablando el Mesías, que tienen que dar esas ramas, vamos a seguir leyendo y ahorita vamos a ver esos frutos, hermanos. ¿Cuáles son esos frutos? Verso 3. En este momento, por la palabra que yo les he dado, ustedes están podados. Claro, el Mesías les está enseñando a ellos y está poniéndose él como la comparación de ese arbusto, y por la palabra que está saliendo de la boca de él, enseñándoles de que él es el verdadero arbusto y que ellos tienen que estar junto a él para hacer las verdaderas ramas que van a dar frutos, ya los está podando. Por la palabra los está podando. Verso 4. Permanezcan unidos conmigo. Primer consejo que tenemos que tener en cuenta. Para nosotros convertirnos y ser ramas, tenemos que estar unidos a ese tallo que es Él. Entonces, primer punto importante, tenemos que permanecer unidos a Él para que seamos verdaderamente ramas de esa vid. Como yo con ustedes. Porque como la rama no puede dar fruto por sí sola, separada de la vid, así ustedes no pueden dar frutos separados de mí. O sea que para que nosotros, hermanos, empecemos a dar fruto, empecemos a dar muchos frutos, tenemos que estar totalmente cerca de nuestro amado Mesías. Tenemos que estar totalmente unidos a ese tallo que es Él, para que Él nos ayude y nosotros podamos dar esos frutos. Sigamos leyendo. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Sí ven, hermanos? Él es el tallo, Él es el arbusto y nosotros somos las ramas que empiezan a salir del tallo. Sigamos leyendo. Aquellos que permanezcan unidos conmigo y yo con ellos, estos son los que dan mucho fruto. ¿Sí ven, hermanos? Para poder dar mucho fruto, tenemos que estar unidos totalmente a nuestro amado Mesías. Pero no solo de palabras. Es que yo creo en Yeshua y publico cosas de Yeshua y publico el Brit Hadashah y predico todo lo que el Mesías enseñó en las cartas de los Talmidim que escribieron. Pero es que, hermanos, no es tanto de decirlo, sino es de verdad, de todo corazón hacerlo. ¿Y cómo estamos unidos a Él, hermanos? Cuando obedecemos la bendita Torá. Cuando nosotros empezamos a obedecer y a escuchar sus enseñanzas, inmediatamente nos empezamos a unir a Él. Porque nos empieza a encantar, nos empieza a fascinar lo que a Él también le encanta y le fascina, que es obedecer a nuestro Padre Celestial. De esa manera es que nos empezamos a unir de una manera fuerte con Él. Cuando tenemos una emuná verdadera,
una confianza plena en obediencia a los mandamientos, que son los mitzvot. Sigue diciendo, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer ni una sola cosa. O sea, sin el Mesías, hermanos, por más de que lo intentemos y queramos cambiar, no lo vamos a lograr. Pero con Él, acercándonos a Él y escuchando sus consejos, el mensaje del reino que Él nos ha presentado, entonces ahí sí, Él nos va a ayudar para que empecemos a dar frutos. ¿Cuándo damos frutos? Cuando empezamos a cambiar. Sigamos leyendo el verso 6. A menos que una persona no permanezca unida a mí, él es echado fuera como una rama y se seca. Tales ramas son recogidas y echadas al fuego, donde son quemadas. O sea que si esa rama, hermanos, no se quiere sujetar al Mesías, entonces esas ramas va a venir el Padre, que es el que poda el arbusto, este arbusto verdadero de la vida. El Padre viene y lo poda. Y si el Padre ve que hay ramas que no están dando fruto porque no quieren estar unidas al tallo, entonces es muy sencillo. El Padre las quita, las ponen en un lugar donde se secan y después son quemadas. O sea, esas personas son apartadas y son destruidas, hermanos. Por eso no basta solamente decir que ya yo estoy unido al Mesías porque invoco su nombre, porque conozco su nombre. No, hermanos. No, hermanos, eso se tiene que ver reflejado en medio de nuestras vidas. Cuando nosotros somos humildes. Bueno, vamos ahora más adelante a mirar esos frutos que tenemos que dar. Verso 7. Si ustedes permanecen unidos conmigo, y si ven, hermanos, que el Mesías en esta enseñanza que les está dando a ellos, todo el tiempo les hace el énfasis de que estén unidos a Él, de que estemos unidos a Él todo el tiempo. Y estar unidos a Él todo el tiempo, hermanos, es estar obedeciendo a la palabra, es estar obedeciendo a la Torá. Eso es estar unido con Él. Estar unido con Él, hermanos, es estar orando todos los días. No solamente una vez al día, sino a distintas horas del día, doblando nuestras rodillas y acercándonos a nuestro Padre Celestial por medio de Él. Eso es estar unido con Él. Eso es lo que tenemos que estar haciendo para estar unidos con Él. Pero si ven, hermanos, que todo el tiempo Él está haciendo énfasis en eso, a que estemos unidos con Él. Y mis palabras con ustedes, o sea, las enseñanzas, entonces pidan lo que quieran y será hecho para ustedes. O sea que si nosotros somos obedientes a la palabra, si nosotros escuchamos las enseñanzas del Mesías, ¿cuáles? Me dirá algún hermano o algún amigo, ¿cuáles enseñanzas del Mesías? Todas las enseñanzas del Mesías, hermanos, se resumen en una sola regla que Él estableció. Una sola regla que hemos venido enseñando Shabbat a Shabbat y durante mucho tiempo en los distintos ministerios. ¿Cuál es esa regla, hermanos? Ama a tu prójimo como a ti mismo. El Mesías dice que ahí está reunida toda la Torá y los profetas, porque cuando en nosotros empieza a haber amor, hermanos, desde ahí aparece absolutamente todo el resto de frutos que tenemos que dar. Pero primero tenemos que amar, pero amar de corazón. Amar de corazón. Verso 8. Así es como mi Padre es glorificado, en que ustedes estén dando mucho fruto. ¿Cómo es glorificado nuestro Padre Celestial? Cuando nosotros estamos dando mucho fruto. O sea que no tenemos que dar un solo fruto, no tenemos que dar mucho fruto. Que ya vamos a ver cuáles son esos frutos que tenemos que dar, si es que somos rama, hermanos. Así es como probarán que son mis talmidín. ¿Sí ven, hermanos? ¿Cómo probaremos nosotros que somos seguidores del Mesías? Un talmidín es eso, hermanos. Un talmidín es un seguidor, un enviado, un embajador. ¿Cómo probaremos nosotros que somos seguidores del Mesías, que somos embajadores de su palabra? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo lo probaremos? Dando frutos. Dando frutos.
Pero que esos frutos no salgan por nuestra misma boca, que digamos, es que yo soy, es que yo soy, es que yo soy. No, sino que las personas que están afuera y nos escuchan, nos conocen, nos ven en nuestros trabajos, en nuestras familias, sean los que testifiquen que verdaderamente en nosotros sí ha habido un cambio y estamos dando frutos. Y ahí, hermanos, haciendo eso, estamos glorificando a nuestro amado Padre Celestial, a nuestro Elohim. Qué hermoso, hermanos. Verso 9. Como mi Padre me ha amado, así yo también los he amado a ustedes. Así que permanezcan en mi amor. Segunda observación. Así como el Padre a nuestro amado Yeshua lo ha amado, Él dice que de la misma manera Él los amó a ellos también hace 2000 años. Y les da la indicación o el mandamiento diciéndoles que permanezcan así con Él, con el amor de Él. ¿Y qué es amar a nuestro amado Yeshua, hermanos? ¿Cómo le demostramos el amor a nuestro amado Yeshua? Obedeciendo, hermanos. Obedeciendo a la instrucción, a la Torá. El Mesías claramente dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la manera de demostrarle a Él el amor, guardando los mandamientos que están escritos en la Torá, en el Tanakh. Mandamientos que Él en todas sus enseñanzas nos recordó. ¿Cuáles mandamientos? Inicialmente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mandamiento importante y esencial. Amar a nuestro amado Elohim, a nuestro Padre Celestial sobre todas las cosas. No tener ídolos aparte de Él, otras deidades. No ir a doblar nuestras rodillas ante ninguna deidad. No mentir, no engañar a nuestro hermano. No calumniar. No llevar falsedad en nuestros labios. No levantar vituperios. Eso, hermanos, son mandamientos que están en la Torá. No desear la mujer del prójimo, no mentir, no asesinar. Bueno, hermanos, son infinidad de mandamientos. Y no son solamente las palabras que el Eterno le dio a Moche allá en el monte que quedaron plasmadas en las tablas, ¿no, hermanos? Son más de 600 instrucciones, hermanos, que están en el libro de Levíticos. Lo pueden leer. Donde el Eterno da una serie de parámetros para un pueblo que Él está formando llamado Israel. Y si usted, hermano, que me escucha, es parte de ese pueblo llamado Israel, pues debe cumplir esas instrucciones que están ahí en la bendita palabra. Y si usted es parte del Mesías, pues debe estar unido a Él. Y para estar unidos a Él, tenemos que cumplir la Torá. Eso es demostrar el amor. Y el amor que Él dejó establecido en medio de ellos. ¿Cómo era el Mesías, hermanos? El Mesías era tierno, el Mesías era amoroso. El Mesías daba todo por su pueblo, hermanos. Todo el tiempo les dio de comer, les hizo sanidades, les hizo milagros, les hizo prodigios. Dio la vida por su pueblo, hermanos. Verso 10. Si ustedes guardan mis mandamientos, ¿sí ven lo que les estoy diciendo, hermanos? Ustedes permanecerán en mi amor. O sea que para demostrarle a nuestro amado Yeshua que lo amamos, lo vuelvo a repetir, tenemos que guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos están escritos ahí, en el Tanakh. Tal como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor. O sea que, hermanos y amigos que nos escuchan por primera vez, ningún mandamiento el Mesías hace 2000 años abrogó o quitó, de ninguna manera. La mayor demostración de nuestro amado Mesías para nuestro Padre Celestial, que es su Padre Celestial, era cumplir los mandamientos. En Mateo 5:17 claramente lo dice. No piensen que yo he venido a abrogar la Torá, lo que conocíamos como ley, los mandamientos, a los profetas. No, dice Yeshua, no, yo he venido a cumplirlos, a confirmarlos. Y dice que muy grande será la persona que los enseñe en el reino de Yahweh. O sea que aquí estamos viendo, hermanos, por medio de la palabra, que Él, siendo esa vid verdadera, nos dice que si queremos estar unidos como ramas junto a ese tallo que es Él, tenemos que cumplir
los mandamientos. Sigue diciendo, tal como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor. Amén. Verso 11. Yo les he dicho a ustedes para que mi alegría esté en ustedes y la alegría de ustedes sea completa. Amén, amén. Verso 12. Este es mi mandamiento. A ver, ¿cuál es el mandamiento que nos va a decir nuestro amado Yeshua, que les ordenó a ellos hace 2000 años? Subrayen este verso, hermanos. ¿Cuál es el mandamiento? Que ustedes permanezcan amándose el uno al otro. ¿O será que dice que ustedes permanezcan destruyéndose el uno al otro? No, hermanos, leamos bien. Dice amándose el uno al otro, tal como yo les he amado a ustedes. O sea que este es un mandamiento, esta es una orden que nos está dando el Mesías, que nosotros nos tenemos que amar, o sea, entre nosotros nos tenemos que respetar, hermanos. Entre nosotros tiene que haber respeto. Así tengamos mucha confianza. Entre nosotros tiene que haber un respeto, hermanos. Nos tenemos que amar. Unidos tenemos que estar amándonos. No destruyéndonos, ni separándonos, ni levantándonos el uno contra el otro, ni haciendo cosas que no están correctas. No, hermanos, tenemos que estar unidos en amor. Ese es un mandamiento. Y si lo amamos al Mesías, si queremos ser parte de esa rama, hermanos, de esa verdadera vid, tenemos que cumplir, obedecer lo que Él nos está estableciendo. Verso 13. Nadie tiene mayor amor que la persona que entrega su vida por sus amigos. Él era el que iba a entregar su vida por sus amigos. Verso 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les ordeno. Entonces, ¿queremos ser amigos del Mesías? Ya sabemos que es nuestro hermano mayor. ¿Queremos ahora ser sus amigos? ¿Queremos ser ahora parte de Él y estar ahí juntito a Él? Como esa vid verdadera, hermanos, que nos ayuda a dar fruto. Pues, hermanos, tenemos que obedecerle. Verso 15, perdón. Yo ya no los llamo esclavos, porque un esclavo no sabe lo que le concierne a su amo. Pero los he llamado amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre lo he dado a conocer a ustedes. Él les había contado a ellos mucha revelación, hermanos, de parte del Padre para ellos. Por eso ya eran sus amigos. Y ustedes se dan cuenta, hermanos, que cuando nosotros tenemos un amigo, le contamos nuestras cosas cuando empezamos a entrar en confianza. Ya le empezamos a contar muchas cosas íntimas de nosotros y se vuelven nuestros amigos. Entonces, tenemos que tener fidelidad en medio de nosotros. Eso es parte del amor, que ya vamos a ver en los frutos. Verso 16. Ustedes no me escogieron a mí. Verso interesante y muy importante. Nosotros no escogimos al Mesías, hermanos. Nosotros no lo escogimos a Él. Y hace 2000 años los Talmidín no lo escogieron a Él. No. Dice Yeshua, yo los escogí a ustedes. Y yo los he preparado para que vayan y den fruto. Entonces, ¿quién los escogió? Nuestro amado Yeshua. ¿Quién es el que nos escoge en este tiempo final? Nuestro amado Yeshua. ¿Y para qué los escogió a ellos? ¿Para qué? Dice que para prepararlos. Dice que los preparó para que fueran a dar fruto. Primero los preparó. ¿Y qué es lo que hace con nosotros el Ruach HaKodesh, nuestro amado Yeshua en este tiempo final? Primero nos llama, porque Él fue el que nos escogió. Él fue el que nos trajo a este bendito camino. Bendito sea nuestro amado Yahweh por nuestro gran rey Adón Yeshua. Porque tuvo misericordia de todos nosotros, nos llamó, nos trajo para que disfrutáramos de esta maravillosa vid que es Él. Entonces, después de que nos trae, hermanos, nos empieza a preparar. Tenemos que tener una preparación. Ninguna rama empieza a dar de una vez uvas. No, hermanos, esto es un proceso. Y nosotros no nos podemos saltar los procesos de nuestro amado Elohim.
Y el mismo Yeshua nos está enseñando el proceso. O hermanos, ¿qué matorral de vid han visto ustedes, hermanos, que ya se sembró, salió el tallo, ramas y de una empezó a dar uvas? No. El árbol, esa matorral, ese arbusto, tiene un proceso, hermanos, para que empiece a dar uvas. Se tienen que estar cuidando esas ramas, podándolas, regándolas con agua, cuidándolas, hermanos, para que empiece a dar fruto. Primero las preparan, se prepara primero esas ramas para dar fruto. Y es lo que nuestro amado Mesías hizo hace 2000 años con sus talmidín, y hoy en este tiempo final está haciendo también con todos nosotros, hermanos. Primero nos tenemos que preparar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Y quién nos prepara? Él. ¿Y cómo nos prepara nuestro amado Yeshua? Por medio de su bendita palabra. ¿Usted quiere ser un servidor del Mesías? Prepárese, escudriñe las escrituras, escuche las enseñanzas, investigue, indague. Y así el Mesías, por medio de su Ruach, preparará cada corazón para lo que ha nacido en este tiempo final. Pero quien nos prepara es Él. Hay personas que han fracasado en este camino, hermanos, porque han sido mal influenciados, hermanos, y los han puesto en lugares donde todavía no estaban preparados, hermanos, para guiar o para dirigir un grupo, y por eso han fracasado, hermanos. Y lo más triste es que en su orgullo y en su arrogancia siguen pensando que ahí está el Eterno con ellos. No han querido, hermanos, hacer techubá y regresar y entender que el único que tiene la razón absoluta es nuestro amado Elohim y su Hijo. Nadie más, hermanos. Y Él prepara. En ninguna empresa, hermanos, empieza una persona siendo un mensajero y lo ponen como presidente de una compañía. No. Si ese mensajero quiere subir, tiene que estudiar, se tiene que preparar. Y lo van a ir subiendo de posición hasta donde su preparación se lo permita. De la misma manera es nuestro amado Yeshua con nosotros, hermanos. Él nos va preparando hasta donde sabe que nosotros tenemos que hacer una labor. Hasta ahí Él nos prepara. ¿Para qué? Para que demos fruto, hermanos. Y para que vayamos a enseñar el mensaje del reino. Para que muchos más que vengan den fruto. Así como nos lo está diciendo acá. Para que vayan y den fruto. Y fruto que permanezca. O sea, para que otras personas que nos están mirando digan, verdaderamente ahí, con esas personas, está Yahweh. Ahí está el Creador en medio de esos hermanos. Algo tienen esos hermanos, que se siente algo especial. Hay algo ahí. Eso es lo que tiene que darse como testimonio, hermanos. Para que ese fruto permanezca. Para que cualquier cosa que pidan del Padre en mi nombre, Él se las dé. Entonces, muchos le están pidiendo y haciendo grandes oraciones a nuestro amado Elohim y no vienen las respuestas porque no han dado fruto. O sea, no han cambiado. No han cambiado. Verso 17. Esto les ordeno. Una orden da el Mesías. Continúen amándose el uno al otro. Continúen amándose el uno al otro. Vamos a dejar aquí un momento el verso 17, hermanos. Y vamos a ir al libro de Gálatas. Al capítulo 5. Es hermoso, hermanos. Es hermoso cuando podemos comprender y entender por qué nuestro amado Mesías se comparó con una vid. ¿Por qué Él se comparó con ese arbusto? Porque en nuestro pensamiento que tenemos o que traíamos de las religiones, no podíamos entender el hebraísmo, porque Él a ellos les está hablando con este hebraísmo. Pero qué ejemplo tan precioso, hermanos. Porque allá en Israel siembran, hermanos, estos matorrales que producen uvas. Que producen muchas uvas, hermano, cada racimo. Y él se toma como, él hace la referencia, hermanos, comparándose
con esa vid. O sea, Él es ese tallo fuerte, donde muchas ramas se pueden sostener y nunca esas ramas se van a caer de ese tallo, porque estamos agarrados del tallo verdadero, bendito y maravilloso sea nuestro amado Elohim por los siglos de los siglos, hermanos. Por eso Él se comparó con este arbusto, con esta vid, que ya sabemos hoy lo que es. Vamos a ir en Gálatas capítulo 5, vamos a leer el verso 22 y 23. Acá nuestro hermano Shaul nos va a hablar de esos frutos. Aquí él apenas nos habla de 9, pero son muchos más, hermanos, los frutos que tenemos que dar. Si ustedes se dan cuenta, el Mesías nos comparó a nosotros como esas ramas que dan frutos. Si ustedes se dan cuenta, un racimo de uvas no tiene solamente 9 uvas, tienen muchas uvas, 15, 17, 20 uvas. Como dato curioso, hermanos, estuve investigando y estos arbustos, este arbusto de la vid, hermanos, vive de 25 a 30 años. ¿No les parece curioso que la vida del Mesías fue prácticamente 31 años? O sea, todo es perfecto. Todo lo que salió de su boca, sublime, hermanos, es perfecto. Le vamos a ver cuáles son los frutos que el Mesías dice que tenemos que dar, donde Él nos aconseja todo el tiempo con que nos amemos los unos a los otros. O sea, Él pone como referencia el amor. Verso 22. Pero el fruto del Ruach es ¿cuál? ¿Cuál es el fruto del Ruach? ¿Cuál es el primer fruto? Es amor. El primero es amor. El primero es amor, hermanos. Cuando usted verdaderamente deja que Él tome control de su vida, deja que Él entre verdaderamente en lo profundo de su corazón y que tome los hilos de sus pensamientos, de su mente, de su ser, hermanos, en usted entra el amor. Pero para que en su corazón entre el amor de esa manera, usted tiene que obedecer a lo que en la palabra está escrito, a sus mandamientos. Y ahí estará entrando el verdadero amor. Aparecerá el verdadero amor en nuestras vidas cuando obedecemos a su bendita palabra. Y después del amor, ¿qué otro fruto aparece? ¿Qué da el amor? El amor da alegría. Cuando en su corazón empieza a haber amor y usted empieza a cambiar, entonces su vida empieza a estar alegre. Aunque tengamos tribulaciones, aunque pasemos cosas difíciles, aunque tengamos angustias, aunque el maligno nos haga la guerra, hermanos, con todas sus entidades, nosotros vamos a estar alegres, porque nuestra confianza va a estar fundamentada en ese tallo que es Yeshua. Nuestra confianza va a estar plena en Él, en esa vid verdadera. Y entonces nuestras ramas van a estar fuertes, se van a agarrar fuerte a ese tallo, hermanos. Y ningún vientecito va a venir a tumbarla. Entonces se va a producir en nosotros alegría. ¿Qué más se empieza a producir en nosotros cuando entra el amor? Se produce shalom. Que para los amigos que nos escuchan, shalom es paz, tranquilidad, esperanza. Eso empieza a verse reflejado en nuestras vidas. Esos son los frutos que el Mesías dice que tiene que dar esa rama, si es que verdaderamente le pertenece a esa vid que es Él. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más aparece? ¿Qué otro fruto aparece cuando empieza a aparecer el amor, la alegría y la paz? Viene la paciencia. Que sí que nos falta paciencia, ¿no, hermanos? Y yo me pongo como el primero. A todos nos falta mucha paciencia. A veces nos desesperamos muy rápido por cualquier situación. Que porque mi mamá me dijo, que porque mi hermano me dijo, que porque mi hijo me habló, que porque... Y entonces se nos acaba la paciencia, hermanos. Y tenemos que tener paciencia con nuestro prójimo, que inicialmente, hermanos, somos todos nosotros, nuestras familias que están allá afuera, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, hermanos.
Yo recuerdo, hermanos, como anécdota, les quiero contar, había un vecino, hermanos, que siempre se me parqueaba. A nosotros nos dan unos gays, eh, unos parqueos especiales en los lugares donde vivimos. Y ese vecino siempre se me parqueaba en uno de mis parqueaderos, hermanos. Y yo llegaba y claro, todo lleno, y yo no tenía dónde parquear, y yo me estresaba, hermanos. Iba y le golpeaba y enojado. Hey, vecino, vea otra vez. Ay, ya, vecino, ya se lo quito. Bueno, y así pasaba, hermanos. Pasaba un día, 2 días, y yo le decía al Todopoderoso, Padre Santo, dame paciencia. Dame paciencia con este vecino. Dame la solución para que esto no siga pasando. ¿Qué hago? Y el Eterno me recordó, hermanos, y me dijo, acuérdate del primer fruto, el amor. Y acuérdate de lo que dejé establecido. Ama a tu prójimo. Ese vecino es tu prójimo. Ámalo. Ámalo como a ti mismo. Trátalo como a ti te gustaría que te trataran a ti. Entonces un día llegué, hermanos. Otra vez el vecino de mal parqueado en mi parqueadero. Pero esta vez no fui a golpearle enojado ni nada, sino fui normal. Vecino, buenas noches, ¿cómo está? Vecino, hagamos una cosa, si usted quiere quédese en ese parqueadero y yo voy a buscar otro, le dije. Y el señor todo apenado, no, vecino, ese es su parqueadero, discúlpeme. Mejor dicho, ese hombre se bajó, hermanos, pero cuando yo lo traté con amor, a partir del otro día, hermanos, nunca más el vecino se volvió a parquear en mi parqueadero. Nunca más, hermanos. Fue y habló con la administración y pidió otro parqueadero. Le quedaba un poquito lejos de su casa, pero empezó a hacerlo. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el Eterno me mostró a mí mismo y me dio la enseñanza de que si yo muestro el amor que verdaderamente tiene que haber en mí, va a venir a mi vida alegría, va a aparecer la paz y voy a tener paciencia. Y al tener paciencia, hermanos, vamos a obtener muchísimos, pero muchísimos resultados a favor nuestro. Desde ahí ese vecino súper especial conmigo. Esas son las cosas que hace el Eterno, hermanos. ¿Cuál otro fruto? La amabilidad, lo que estábamos hablando. Después de la paciencia aparece la amabilidad, porque muy amablemente fui y le hablé. Y esa amabilidad, hermanos, tiene que aparecer en nosotros. ¿Qué más tiene que aparecer como frutos en nosotros? Bondad. La bondad, hermanos. La bondad tiene que estar en medio de nosotros. La bondad. Uno de los frutos, yo pienso que más difíciles de adquirir, hermanos. Porque sí que nos falta bondad a todos. Y yo me incluyo como el primero. Nos falta mucha bondad, hermanos. Nuestros hermanos están pasando necesidades y piden ayudas. Y hermanos, quizás teniendo la oportunidad y la forma de bendecirlos, no lo hacemos, no tenemos bondad en nuestro corazón. Pero decimos que seguimos al Mesías y que somos de Yeshua y proclamamos a Yahweh. Pero nos falta bondad, mucha bondad, hermanos, en medio de nosotros. Mucha bondad. Se reúnen los hermanos en un lugar y apenas se les pide una ofrenda para pagar el lugar donde se están reuniendo, los servicios, cosas del mismo lugar donde están aprendiendo la palabra, hermanos. Y les duele en su corazón dar. No hay bondad, hermanos. No hay bondad. Pero cuando estábamos en las religiones, dábamos hasta lo que no teníamos. Y yo digo dábamos porque yo era el primero que estaba ya metido dando de todo. Para todo ayudaba. No me tenían que ni preguntar. Pero ahora que estamos en el camino de la verdad, que estamos luchando, hermanos, casi que con las uñas, porque nosotros somos ese remanente, hermanos, ese grupo pequeño, escogido en este tiempo final. Ese somos nosotros, hermanos, que estamos luchando con lo poco que tenemos. Y en medio de nosotros hace falta, hermanos, mucha bondad. Pero queremos que nuestro amado Elohim nos dé grandes bendiciones económicas. ¿Para qué, hermanos?
Si no hay fruto en nuestro corazón de bondad, ¿será que el Padre sí nos va a dar esas bendiciones? Otro fruto, hermanos, fidelidad. La fidelidad que debe haber en medio de nosotros, hermanos. La fidelidad que le tenemos que tener nosotros a nuestro amado Yeshua. La fidelidad que le tenemos que tener nosotros a nuestro Padre Celestial. Tenemos que ser fieles y nunca avergonzarnos del camino, hermanos, en el que estamos. Nunca avergonzarnos de quiénes somos. Somos israelitas, nazarenos. Porque pertenecemos al pueblo de Israel y seguimos al Mesías de Israel, que es nazareno. Les dijeron nazarenos a los talmidín, porque seguían al Mesías que nació en Nazaret. Por eso les decían nazarenos. No nos debe avergonzar eso, hermanos. Debemos ser fieles totalmente a nuestro amado Mesías. Nunca, hermanos, irnos a avergonzar de él. Ni con nuestras familias, ni con nuestros amigos, ni con nadie. A mí en mi trabajo todo el mundo sabe que yo hablo de Yahweh, de Yeshua, mi familia, mis conocidos, mis amigos. Todo el mundo sabe, hermanos, que yo proclamo el mensaje del reino. Y no me avergüenzo, hermanos, soy fiel al Todopoderoso. Y tenemos que ser fieles, hermanos. Dice la Escritura, hasta la muerte, dice el libro de Apocalipsis. Si quieres alcanzar tu corona, esa gran vida eterna, tienes que ser fiel hasta la muerte. Tenemos que ser fieles en medio de nosotros, hermanos. Que si un hermano viene a pedirnos una orientación, esa orientación que le demos o lo que ese hermano nos cuente se va a quedar entre nosotros. No para írselo a contar a todo el mundo y empezar a por debajear a nuestros hermanos y que se armen chismes y vituperios. No, hermanos. Tenemos que ser fieles. Que es que discutí con mi hermano tal y era mi amigo. Ya como no es mi amigo, entonces va a empezar a hablar de todo lo que él me contaba. No, hermanos, gravísimo. Un fruto extremadamente importante, hermanos, la fidelidad. Verso 23. La humildad. La humildad que tiene que haber en medio de nosotros. Así seamos, hermanos, titulados, diplomados, arquitectos, lo que sea, hermanos. Si yo les contara cuántos títulos tengo, hermanos. ¿Y para qué? ¿Para qué? Nosotros tenemos que ser humildes. Así el Eterno nos haya dado lo que nos haya dado, así nos haya dado una casa hermosa, así nos haya dado un carro lindo, así nos haya lo que nos haya dado, nos haya puesto en la posición que nos haya puesto, hermanos, en alguna empresa, en algún lugar, nos haya dado los estudios que nos haya dado, porque todo depende de Él. Tenemos que ser humildes. Y no como frases que escuché en algún momento, es que yo soy así, yo soy frontal y punto. Qué triste, hermanos. Porque ese fruto se tiene que dar en nosotros. Otro fruto más. Dominio propio. Que creo que nos falta a todos. Y yo soy el primero. Muchas veces nos enojamos muy rápido, hermanos. Y actuamos. Y pecamos y empezamos a decir cosas que no son correctas, que salen por nuestra boca. Porque no tenemos dominio propio. Y tenemos que alcanzar ese dominio propio, hermanos. ¿Para qué creen que vienen las pruebas, las dificultades, las tribulaciones a nuestras vidas? Para que el Eterno por medio de todo eso nos forma. Para que aprendamos a tener dominio propio. Shaul dice, airados. Nos podemos airar, nos podemos enojar, pero no pequéis. O sea, que no pase del enojo. Si alguna persona, algún hermano me hizo enojar, hermanos, es preferible alejarnos. Y cuando ya estemos calmados, ir y hablar con esa persona o con nuestros familiares. Pero tengamos dominio propio, hermanos. Extremadamente importante. Otro fruto extremadamente importante. Nada en la Torá está en contra de estas cosas, dice Shaul. Acá nos habla de 9. Pero faltan muchos más, hermanos. La misericordia, que tiene que ir fundamentada con la humildad, el amor y muchísimos más, hermanos. Que esos frutos se tienen que producir en nosotros cuando nosotros estamos siendo obedientes al Mesías y estamos cumpliendo su Torá. Cuando cumplimos su Torá, hermanos, entonces Él nos ayuda
es el que empieza a transformar nuestra vida por medio de su palabra y estos frutos empiezan a aparecer en nuestras vidas. Sigamos, hermanos, ahí en Juan capítulo 15, vamos al versículo 18. Dice: si el mundo los odia, entiendan que me odió a mí primero. Ya lo vimos, ¿no, hermanos? En el tema pasado. ¿De cuál mundo nos está hablando? O sea, del maligno. Si el maligno él lo odia, pues por supuesto que a nosotros nos va a odiar también, hermanos, porque somos parte de él, de esa vid verdadera. Verso 19. Si ustedes pertenecieran al mundo, el mundo habría amado a los suyos. Pero porque no pertenecen al mundo, por el contrario, antes yo los he escogido y los he sacado del mundo. Por eso el mundo los odia. Y en este tiempo final, hermanos, se cumple exactamente las mismas palabras que él dijo hace 2000 años con sus talmidín allá. Él a nosotros también nos ha sacado del mundo, hermanos. Nos ha sacado allá de la falsedad de las religiones. De ese mundo que está gobernado por el maligno, él nos sacó de eso. Por eso nosotros ya no somos del mundo. Ya somos enemigos de Satanás y somos amigos de nuestro amado Yahweh. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos, hermanos. Verso 20. Recuerden lo que les dije. Un esclavo no es mayor que su amo. Si ellos me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes también. Si ellos guardaron mi palabra, guardarán la de ustedes también. O sea, hermanos, si esos enemigos lo persiguieron a él también, pues a nosotros también nos van a perseguir, hermanos, porque nosotros somos parte de esa vid verdadera que es él. Verso 21. Pero ellos harán todo esto a ustedes por mi causa, porque no conocen al único que me envió. Claro, nuestros enemigos no conocen a nuestro Padre Celestial, porque el padre de ellos es Satanás. Verso 22. Si ustedes no hubieran venido y hablado con ellos, ellos no fueran culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa para sus pecados. Y así es, hermanos, nosotros lo único que hacemos es transmitir el mensaje del reino. El que quiera escuchar, que lo escuche, y el que no escuche. Pero el que escuche, hermano, ya no va a tener delante de nuestro Padre Celestial justificación de que alguien algún día le habló del Eterno. Ya no habrá justificación, hermanos, para aquellas personas que quieren seguir con sus oídos bien cerrados. Verso 23. El que me odia a mí, odia a mi Padre también, indiscutiblemente. Indiscutiblemente, hermanos. Verso 24. Si yo no hubiera hecho eso en presencia de ellos, o sea, las obras, los milagros, todo lo que él hizo, que nadie ha hecho, porque ningún profeta hizo los milagros que hizo y los prodigios que hizo nuestro amado Yeshua, ¿no, hermanos? Entonces él dice que si él no hubiera hecho todos esos prodigios, no fueran culpables de pecado, pero ahora ellos los han visto y han odiado a los dos. ¿A quiénes? ¿A cuáles dos? A mí y a mi Padre. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Han odiado a nuestro Padre Celestial y lo han odiado a él. Han odiado a nuestro amado Elohim. Porque ellos vieron, todos sus enemigos, hermanos, vieron las grandezas del Todopoderoso, hermanos. Pero no creyeron. Por lo tanto, se convirtieron en enemigos de él y de nuestro Padre Celestial. Y en ese tiempo final es exactamente lo mismo, hermanos. Verso 25. Pero esto ha pasado para cumplir las palabras en la Torá, que dice: ellos me odiaron sin ninguna razón de todo. ¿Y dónde dice eso? En los Salmos. En los Salmos, venga a ver si me acuerdo, hermanos, dónde está ese Salmo y se los leo. Es el Salmo capítulo 25. Salmo capítulo 25, versículo 19, hermanos. Dejemos un momento ahí el verso y leámoslo. Dice el verso 19. Mira sobre mis enemigos, pues se han multiplicado y me han odiado con odio injusto. Todos los salmos, como siempre les he dicho, hermanos, en todos los salmos siempre está contándole nuestro amado Yeshua al rey David su futuro, lo que le iba a pasar cuando él viniera y tomara un cuerpo humano. Ahí se lo estaba contando, hermanos. Ahí se cumple la palabra que él está diciendo que está escrita en la Torá, en el verso 25. Dice el verso 26. Cuando el consejero venga, a quien yo les mandaré en parte del Padre. ¿Quién es el consejero?
el Ruach de la verdad, o sea, el Ruach HaKodesh, el que se mantiene saliendo del Padre, él también dará testimonio a mi favor, indiscutiblemente. Y, él es el que, y ese Ruach es el que nos lleva a toda la verdad, ¿no, hermanos? Verso 27. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el comienzo. Claro, cuando él comenzó su ministerio, ahí estaba con él, hermanos, pues todos los talmidín, ¿no? Estuvieron con él desde el principio. Siempre estuvieron todos desde el principio de su ministerio, ¿no? Él está hablando de su ministerio. Cuando él comenzó a los 30 años, todos los talmidín que él vino y llamó y buscó, todos ellos son los que él dice que han estado con él desde el principio. A eso a lo que se refiere el Mesías cuando nos dice eso, ¿no? De que han estado con él desde el principio. Se refiere pues a sus talmidín, a los discípulos, a los mal llamados discípulos. La palabra talmidín es discípulos, que estuvieron con él desde que él empezó su ministerio, o sea, a los 30 años. Desde el principio es que él está hablando, hermanos. Qué hermoso tema, ¿no, hermanos? Qué hermoso poder entender que cuando él se hacía semejante a la vid, o tomaba como representación comparándose a ese arbusto que produce uvas, es maravilloso porque él les daba a ellos ese ejemplo, siendo él ese tallo, siendo él ese arbusto de donde salen todas las ramas, y todas esas ramas se unen entre sí, hermanos, como vimos ahí en las imágenes, y esas ramas son las que producen esos frutos. Pero si esas ramas no estuvieran en ese tallo, pues nunca iban a producir ningún fruto, hermanos, nunca. Por eso él dice que tenemos que estar unidos a él todo el tiempo, para que nosotros verdaderamente, hermanos, haya ese cambio y en nuestras vidas verdaderamente se empiece a ver, hermanos, esos frutos, empezando por el amor. Ese es lo primero, hermanos, para que el amor en nosotros produzca la alegría, que sería el segundo fruto que viene, y después esa alegría nos dé chalón, nos dé paz. O sea, él nos viene formando, él viene permitiendo que nuestro corazón empiece, hermano, a ver ese cambio, esa transformación, y esos frutos empiecen a ser evidentes en nuestras vidas y sean evidentes para las personas que nos conocen, para los amigos, que las personas empiecen a ver en nosotros esos frutos reflejados, hermanos. Aparece la paciencia, otro fruto, aparece después la bondad, la misericordia, la humildad, el dominio propio. Frutos extremadamente importantes, hermanos, para que verdaderamente nosotros estemos glorificando a nuestro Padre Celestial. Si nosotros no damos esos frutos, hermanos, no estamos haciendo absolutamente nada, hermanos. Y lo más probable es que nuestro Padre Celestial corte esa rama. Porque si la rama no cambia, si esa rama no se deja podar para dar frutos, entonces él va a cortar esa rama, hermanos, y se va a secar esa rama y la van a quemar. Así que, hermanos, es hora de reflexionar. El Eterno viene Shabbat a Shabbat poniéndonos temas de reflexión, hermanos, mucha reflexión. Escuchando a nuestro hermano Ricardo Chaparro también, hermanos, es como si nos pusiéramos de acuerdo, pero es el Ruach. Es el Ruach de nuestro amado Elohim el que nos mantiene unidos, el que trae la palabra, hermanos, para edificar nuestros corazones, y el que les aconseja a sus talmidín hace 2000 años: ámense entre ustedes los unos a los otros, estén unidos. No les dice que estén desunidos, destruyéndose, no, les dice que tienen que estar unidos si verdaderamente lo aman a él, y que si verdaderamente lo aman a él, entonces tienen que cumplir sus mandamientos. Todos los mandamientos que salieron por su boca, hermanos, que ustedes analizan todo lo que nuestro amado Mesías nos enseñó, hermanos, en el mensaje del reino, todo estaba basado en el Tanaj, en la Torá. Él no se salía de ningún parámetro que no estuviera escrito en la palabra para enseñar. Y amplió los mandamientos, hermanos. Los podó para que esos mandamientos crecieran en nuestros corazones y dieran ese fruto que tienen que dar. Empezando por el amor. Pero para que el verdadero amor, hermano, entre en nuestros corazones, tenemos que empezar a obedecer su bendita palabra. Y obedecer su palabra, hermano, significa dejar nuestro yo
nuestro orgullo a un lado. Ese orgullo, esa vanagloria, ese yo se tiene que quedar a un lado para que entonces venga Él, entre en nuestro corazón y empiece a administrar nuestro corazón como esas ramas que somos. Para que por medio de Él podamos dar esos frutos, hermanos, porque sin Él estamos haciendo nada, hermanos. Sin Él simplemente nos está entrando por aquí la palabra y nos está saliendo por este otro oído, hermanos. No estamos haciendo nada. Pero si verdaderamente, hermanos, si verdaderamente queremos sentir la presencia del Todopoderoso en nuestras vidas y ser un verdadero testimonio para muchos, hermanos, tenemos que permitir que nuestro amado Elohim entre en nuestro corazón y nos tenemos que convertir en esas ramas unidos a ese tallo de la vid, a esa vid verdadera que es nuestro amado Yeshua, a quien sea la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Hoy hemos visto, hermanos, la vid verdadera, un tema maravilloso, un tema fascinante. Mucho más podríamos hablar de la vid. Pero hasta aquí vamos a dejar el tema, el tiempo avanzado. Que nuestro amado Yahweh, hermanos, les continúe a todos bendiciendo grandemente. Que nuestro amado Elohim, hermanos, permita que su palabra empiece a dar frutos en medio de sus vidas, en medio de sus corazones. Y que nunca se aparte nuestro amado Yeshua, ni de día ni de noche, de nuestro lado. Un abrazo, hermanos, a la distancia, y nos volveremos con la ayuda del Todopoderoso, si Él quiere, a volver a encontrar para el próximo día de reposo. Shalom. Un abrazo a la distancia.